Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Cuando tengas mucho frío. Y puedes disfrutar nuestros programas en nuestros canales de YouTube y Spotify. Búscanos por Los Niños de Hoy. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Moscón 66. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura. Hoy los invitamos a un programa especial. Juntos recordaremos diferentes entrevistas de esta edición 2021 de Los Niños de Hoy. Luego del estallido de la pandemia del COVID-19, el estrés, las dificultades económicas y el confinamiento nos mostró una pandemia que se vivió en paralelo, que nada tiene que ver con los virus. Esta pandemia se lucha minuto a minuto y se llama violencia doméstica. Es por esto que desde Los Niños de Hoy lo consideramos un tema fundamental en nuestra agenda. Mario Benedetti dijo: no es necesario golpear para hacer daño. Una palabra, el silencio, una traición, el desprecio,
y la indiferencia duele. Los invito a compartir la entrevista de violencia intrafamiliar. Expone la psicóloga Jimena Salazar. Violencia intrafamiliar hace referencia justamente al término intrafamiliar, a lo que es el seno de la familia, pero en líneas generales, digamos, todo lo que son vínculos, lazos, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo que es violencia, obviamente tiene que ver con lo que es poder, inequidad, formas de abuso entre los miembros de una familia, ¿sí? Pero cuando hablamos de intrafamiliar también, porque, a veces identificamos solo con lo que es violencia doméstica o violencia hacia la mujer, pero intrafamiliar abarca mucho más, ¿sí? Tiene que ver también con género y generaciones, es decir, no solo violencia de género, ¿sí? Sino también de generaciones, niños, adultos, mayores, ¿sí? Todo lo que es miembros de una familia y distintas formas de violencia. Por definición, la Organización Mundial de la Salud habla ya directamente de acción u omisión. Y ahí, por ejemplo, en el tema de los adultos mayores tenemos muchísimo lo que es la omisión, ¿sí? Y habla de esto de cometido en el seno de la familia por uno o varios miembros, no tiene por qué ser una sola persona. ¿Cómo puedo darme cuenta que mi hijo sufre de violencia en mi ausencia? Bien. Primero que nada, escuchar, observar. Es lo primero que necesito para darme cuenta si eso está pasando. Escuchar qué es lo que dice, ver qué es lo que hace, si está teniendo conductas totalmente diferentes, si varían significativamente, puede ser que algo esté pasando. Cualquiera de estas cosas que yo estoy nombrando no significa que porque una pase es porque esté pasando una situación, o sea, se tienen que dar una serie de conductas, de observaciones, ¿sí? Como para poder empezar a evaluar. No porque cambie sus conductas podemos decir que hay una situación de violencia, ¿verdad? Por eso siempre es importante prestar atención, pedir ayuda en caso de duda, buscar una orientación, ¿sí? Y si yo tengo dudas, lo primero que hago es proteger. La protección de ese niño que es vulnerable es lo primero que voy a tener en cuenta, ¿sí? Pero como para tener ciertos lineamientos, el tema de conductas regresivas, esto del llanto, o el enojo, o el pelear, enuresis y encopresis, puede aparecer mucho esto de que se hace pis o se hace caca y en realidad ya había pasado esas etapas, es como algo regresivo, ¿sí? Las conductas hostiles, si me muerde, si pega, el tema de ser retraído, ansioso, empezó con este tipo de conductas, ¿sí? Los cambios de apetito, el sueño, rendimiento escolar, baja en el rendimiento escolar. En el juego vemos el juego como mucho más violento, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas señales que obviamente nos van a llamar la atención. No quiere ir con alguien, bueno, eso ya es una señal más evidente también, ¿sí? Eso en líneas generales en situaciones de violencia. En lo que hablamos de, el orinarse o el defecarse, tiene que ver también con, son señales también típicas de abuso. Vuelvo a lo mismo, que no porque el niño se orine o se defeque significa que hay un abuso sexual. Estamos hablando en líneas generales de señales que pueden aparecer, ¿sí? También aparecen conductas regresivas, alteraciones de sueño, infecciones urinarias, ¿sí? Hipersexualización, juegos excesivos sexuales, que si bien los juegos sexuales son normales también, pero bueno, aparecen como juegos excesivos, ¿sí? Y son señales que tenemos que tener en cuenta. También, es importante siempre. También a veces la representación que hacen a través de los dibujos. Sí, exactamente. Por eso el juego, los dibujos, hay cosas que se hacen muy evidentes cuando ellos están hablando de algo como muy violento, los dibujos de personajes grotescos o con cosas que hieren o cosas puntiagudas o los colores incluso que usan van a hablar mucho, pero bueno, eso está bueno que también se considere dentro de un marco psicoterapéutico, porque a veces da lugar, de repente dibujó un monstruo porque vio el monstruo en la tele y ya los papás empiezan a pensar que tiene que ver con otras cosas y bueno, por eso también se ven un montón de señales y se analiza en otro marco, ¿verdad?
Lo importante también es esto, de favorecer la comunicación, de escuchar qué me estás diciendo, ¿sí? Transmitirle confianza, que vamos a estar más allá de cualquier cosa. Bueno, siempre puedes confiar en mí. Incluso transmitir esto de que podés confiar en mí más allá de las circunstancias, no importa si hiciste algo malo o no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay situaciones, ya sea de violencia, de física, abuso, lo que sea, muchas veces el agresor amenaza con esto de, bueno, si contás, digo que te portaste mal. Entonces se crea esta manipulación de que el niño cree que si cuenta y que hizo algo malo lo van a retar, porque realmente le hacen creer que hizo algo malo, ¿no? Y lo van a retar, entonces no cuenta. Entonces decirle, transmitirle con confianza que no importa si me estás hablando de algo malo o bueno, porque después le vamos a aclarar que él no hizo nada, pero en principio el niño no sabe. Entonces es importante que el niño sepa que puede contar con nosotros más allá de la situación, que puede confiar y no alarmarnos. Cualquier cosa que nos esté contando, si nosotros nos alarmamos, va a estar como, se va a retraer y no nos va a contar, ¿sí? Entonces es importante poder escucharlo sin alarmarnos, sin entrar en crisis, ¿sí? Tratar de contener a ese niño, porque si no terminamos nosotros siendo los contenidos. Y en realidad hay que contener a ese niño, escuchar qué es lo que nos transmite para, en función de eso, evaluar cómo seguimos, ¿verdad? Dependiendo de la situación, dependiendo del grado, dependiendo del riesgo, en función de eso se evaluará cada situación. Y dime, ¿qué hacemos si constatamos que mi hijo sufrió abuso físico? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien. Esto que hablábamos es fundamental, escuchar para saber el factor el riesgo de la situación, ¿sí? Y en función de eso generar un plan. Esto de recurrir a profesionales es muy importante. Tenemos, por ejemplo, el pediatra de referencia del niño, si nosotros tenemos alguna duda, pero antes de llegar a ese paso, esto de escuchar al niño sin alarmarse, protegerlo, lo primero que tenemos que hacer es, si vemos que hay una situación de sacarlo, protegerlo de ese lugar donde puede estar en riesgo, ¿sí? No entrar en pánico. Los niños también suelen retractarse, a veces cuentan cosas, después se retractan, entonces bueno, no, porque entonces me están mintiendo, porque no, es una conducta habitual el tema del retractarse, ¿sí? Porque les da miedo, ¿sí? Entonces, en función de eso, ante cualquier duda, escuchar, pedir ayuda. Tenemos profesionales, los médicos de referencia. Hoy en día, por suerte, todo lo que son las mutualistas y la atención en salud en general están muy ayornadas con todo esto, tienen una atención específica para todo lo que es el área de violencia doméstica y actúan bastante rápido en todo lo que es violencia doméstica. Tienen un comité de recepción donde se derivan los casos y bueno, pueden buscar orientación. El pediatra va a derivar, por ejemplo, en el caso de que constate. No necesariamente tiene que haber cosas físicas para transmitirle al pediatra que estamos notando cosas en nuestros hijos, y ahí puede hacer la derivación correspondiente para la evaluación con el profesional. ¿Sí? Entonces el primer contacto es ir al centro de salud. Ir al centro de salud. Por eso te decía que en función de lo que vayamos viendo, ¿verdad? Claro. Sí. Dependiendo de la situación, dependiendo de la gravedad, si yo veo que hay una situación que necesito pedir ayuda, ir al centro de salud puede ser una forma de, podemos recurrir a algún profesional en el área, podemos ir a algún centro específico de atención en violencia. Dije centro de salud porque generalmente lo primero que tenemos como personal, como profesional, es el pediatra. Generalmente siempre hay un control pediátrico y es más fácil para la familia acceder al pediatra y que el pediatra pueda orientar, ¿no? Pero hay muchos centros especializados, hay muchos profesionales, puede ser un psicólogo, puede ser algún centro especializado en violencia, ¿verdad? Incluso en los centros educativos está muy preparado para todo esto. Entonces, las redes institucionales son súper importantes. Y qué importante es el tema de la educación sexual desde la primera infancia, en llamar a los miembros genitales por su nombre y no ponerle nombres que no corresponden, para después, al momento de hablar estos temas, poder hablarlos sin tabú. Sí,
Tal cual. El hablar de sexualidad, hablar, como vos decís, de los genitales por su nombre, poder transmitirle que está bien expresarse, hablar al respecto, el tema del cuidado, del autocuidado, de la higiene, de la intimidad, del espacio, no obligar a los niños a darle un beso a fulanito, ¿no? Está bien que el niño cuide su intimidad, ¿sí? Entonces tenemos que fomentar ese autocuidado y poder transmitir, que él tenga la seguridad de transmitir cualquier cosa que altere eso. Es muy importante. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira, que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si algo nos hizo valorar la pandemia fue la importancia de la salud y los vínculos. La salud mental pasó a ser un tema de conversación en nuestro día a día. Se derribaron mitos y el cuidado de ella hoy es nuestra prioridad. Buda dijo: el secreto de la salud física y mental no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir el momento presente con sabiduría y seriedad. Disfrutemos juntos el programa de salud mental en niños y adolescentes, que expone la física del pensamiento, con el psicólogo Cristian de los Santos y el magíster y psicólogo Sebastián Batista. Amplio esto de la salud mental, ¿no? La salud mental, es interesante pensar que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de algo que es relativamente nuevo, ¿tá? Algo que capaz que hoy está muy en boca de las personas, por suerte, pero que es un concepto relativamente nuevo, porque la salud mental, cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de una forma de comprender determinada realidad, ¿ya? Entonces, podemos dar definiciones de salud mental, ¿no? Hay muchas definiciones desde la Organización Mundial de la Salud, a su definición, distintos autores, psicólogos, psiquiatras tienen sus definiciones. A mí y a Cristian también sé que le gusta mucho, en ese sentido, la definición de Enrique Pillon-Rivière, que habla de la salud como la capacidad de adaptación activa al medio, ¿sí? Esto es interesante porque no hace referencia a algo que es de la persona o está en la persona, sino
que tiene que ver con una forma de vincularse con el medio. También está esto de la palabra que no es menor en esa definición, que es la palabra activa, es una adaptación activa al medio. Que esto nos aleja de pensar en que la persona se tiene que adaptar a cualquier situación, porque hay muchas situaciones de nuestra realidad que nos enferman. Y inevitablemente nos van a enfermar. Entonces, la capacidad de adaptación activa habla de poder generar cambios en el medio también, tomar decisiones, ¿sí? Desde la física del pensamiento, nosotros pensamos en la salud, en la salud mental, más bien en términos de salud humana, ¿no? Pensamos en términos de completud, ¿sí? Y creemos que la salud humana tiene que ver con esto de poder tener una conciencia de lo que para nosotros son 7 dimensiones que conforman al ser. Que, o sea, sería tener una conciencia de lo que pienso, una conciencia de lo que siento, conciencia de lo que hago, de lo que digo, mi conciencia social, de mi entorno, de la cultura en la que estoy inmerso, una conciencia corporal y una conciencia espiritual. Entonces, en la medida que nosotros podamos estar más cerca de esos niveles de conciencia, vamos a estar tendiendo al bienestar. ¿Sí? Porque esto de la salud, como Cristian decía, esto de los binarios, ¿viste? Pues separamos en salud y enfermedad, ¿viste? Vamos a estar tendiendo, ¿viste? Esto de la salud y enfermedad, bueno, digamos que vamos caminando por un hilo, siempre por el medio, haciendo un poquito de equilibrio. A veces tenemos un pie de un lado, a veces tenemos un pie del otro, y no tiene que ver solamente con las personas, sino, como decía, tiene que ver con todas estas dimensiones y con la forma de vincularnos con nuestro entorno. Bueno, ahí yo creo que los mitos creo que giran más en torno a la enfermedad y a la locura, ¿no? que a la salud mental, ¿no? Los mitos tienen que ver con la peligrosidad, ¿no? Tienen que ver con hasta esto, ¿no? Como puede ser esto de lo contagioso, de lo transmisible, ¿no? Yo digo, la locura, lo que pasa es que nos devuelve en el espejo una imagen bastante aterrorizante de nosotros mismos, ¿no? Entonces, los mitos pasan por esos lugares. Yo creo que un mito interesante a pensar y empezar a discutir sobre la salud mental, es esto de que nosotros enfermamos, ¿no? Enfermamos de la cabeza, esto que estaba hablando Cris. Yo creo que eso es un mito, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros estamos pasando por un malestar psíquico, estamos pasando por un malestar emocional también, ¿tá? Ese malestar emocional se ve traducido en mis relaciones, y también hay mucho capaz que de mis relaciones y mis vínculos que estén generando ese malestar, todo está retroalimentado, ¿no? Entonces, esto de la enfermedad mental es algo que hay que empezar a cuestionarse, ¿no? Porque la enfermedad mental habla de normalidades. Vos hablabas esto del loquito del pueblo o loquito de la ciudad, ¿no? Que es algo que sí, se escuchó y todavía persiste, y todavía al día de hoy, ¿viste? Es algo que sigue en la vuelta, ¿no? Pero claro, cuando nos ponemos a pensar, el loquito, o el loco, ¿sí? O la loca, bueno, es una persona que está sufriendo, ¿tá? Y el mito de tratamiento de ese sufrimiento hasta el día de hoy ha sido el encierro y el aislamiento social, ¿tá? Entonces, el mito de que encerrar a una persona porque está sufriendo le va a hacer bien, bueno, me parece que ese es un mito que hay que sacarse, ¿no? El mito ese de la enfermedad mental como algo aterrorizante, y bueno, es esto, tenemos que ver a la otra persona como una persona que está sufriendo, ¿no? A ninguna persona que está sufriendo, a nadie se le ocurre, si lo ponemos desde este lugar, nada más está sufriendo, no es loco, es una persona que está sufriendo, no es un enfermo mental, no es un trastornado, no es una trastornada, es una persona que está sufriendo.
bueno, lo mejor que podemos hacer es encerrarla, separarla de la gente, medicarla mucho, y de esa forma esta persona va a estar bien. Me parece que eso es un mito que hay que derribar. El mito de la enfermedad mental es algo, y la enfermedad mental como mito es algo que se viene cuestionando desde hace muchos años, también por las corrientes antipsiquiátricas. Ahí hay una frase de un psiquiatra, antipsiquiatra, Thomas Szasz, que dice, la enfermedad mental existe o es real exactamente en el mismo sentido que las brujas existieron o fueron reales, ¿ya? Esto es lo que decía Szasz, ¿sí? ¿Qué quiere decir Szasz ahí? Che, ¿no existen personas que sufran? ¿Estoy negando que estén estas personas que yo las veo por la calle y que las veo que están mal? No, es distinto, eso existe, ¿tá? Pero no existe tal como una enfermedad mental metida en la persona. Hay toda una cuestión cultural, hay una cuestión vincular, un sostén que está fallando. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es a generar mayores sostenes y mayor contención. A mí, como para agregar, María José, lo primero dos cosas me vinieron. Primero, responderte por lo que iba a dejar para después. Como mito, capaz que lo que se viene derribando es que consulta al psicólogo es porque estaba loco, ¿no? Esta cosa del diván o la locura y porque que va al psicólogo es porque está loco, tiene problemas mentales. Y por suerte, no, en definitiva, es una cuestión a veces hasta psicoeducativa. Bueno, un poco la impronta de la física del pensamiento es trabajar en ese aspecto. Hoy, por suerte, la psicología se sigue reinventando. Nosotros decimos que la psicología nació como una ciencia analítica, una ciencia de análisis, pero por suerte fue ampliando sus campos de investigación y de trabajo. Y una de ellas tiene que ver también con la divulgación y enseñar algunos tips, ¿no? Y lo segundo, que era lo primero que te iba a decir, que también me venía un poco a la mente en esto de esos mitos, o también este análisis que viene trayendo Seba, me hace acordar también algunas reflexiones de Michel Rivière, que bueno, para nosotros, para nuestra formación fue muy importante, no sé si sigue estando en los planes de ahora. Era un psiquiatra, psicoanalista también, padre de la psicología social de la escuela rioplatense, muy importante para el mundo, no solo para acá, para el Río de la Plata. Y el tipo hablaba algo así como de que en realidad el loco o la locura nos genera rechazo porque despierta nuestras ansiedades más psicóticas. No es que es el otro, es lo mío que me incomoda, lo otro yo lo veo tan raro que yo no lo tolero. Pero en realidad es mi locura, ¿no? Entonces está interesante porque la ciencia está jugando en ese sentido. Que logra sanarnos a nosotros como personas es el vínculo, ¿tá? Y lo que enferma también es el vínculo, ¿tá? Vínculos sanos generan salud y vínculos enfermos y generan malestar, enfermedad, ¿tá? Entonces, yo creo que en estas, más allá de, como dice Cristian, estas particularidades que estamos viviendo en los últimos años, que ya venían siendo afectadas las niñeces con todo el avance tecnológico, lo que hay que pensar es, bueno, cómo de pronto sí, cómo se vinculan los chiquilines, las chiquilinas con la tecnología, cómo se vinculan con nosotros como padres, como madres, cómo se vinculan entre ellos como amigos, y estar pendiente de esa forma de vincularse con las distintas personas, con los distintos objetos, cómo me vinculo con la comida, porque hay un montón de formas vinculares que me pueden afectar, ¿no? Terminar generando problemáticas. Claro, generando problemáticas. Que se entienda que también esto, el contexto de hace unos 20 años para acá se ha modificado muchísimo, la mujer ha salido a trabajar y eso ha sido un gran factor positivo para empoderamiento, pero por otro lado también ha hecho que tanto la madre como el padre no están en la casa. Entonces esta máxima o esta propuesta existencial dice, che, como un poco haciendo una crítica a esto de estar sin estar en la casa. Entonces el postulado es, primero educo con la presencia, después educo con el ejemplo y después educo con la palabra. Entonces da la impresión que en los últimos años se comieron los dos pasos. Entonces solo quiere educar a partir de la palabra.
¿viste? Y a veces el primero no lo puedes llevar a cabo porque no estás. Y el segundo mucho menos porque no puedes hacer ejemplo cuando en realidad la madre y el padre están trabajando. Entonces son como fenómenos más culturales, sociales, propios de cada época, que emergen y explotan o acontecen en una infinidad de lugares, y a veces la gente llega creyendo que es como propio del hogar, que me pasa solo a mí, y decir, che, no, tranquilo, porque esto es más generacional, es más coyuntural. Están, para que a vos te pase eso en tu hogar, están pasando una cantidad de cosas socialmente, que por un lado, como decía, esto de que la mujer se pueda independizar, ser más autónoma, podría haber sido la inversa. Que la que hubiera sido históricamente era la que la mujer trabajaba y el hombre hubiera quedado en la casa cuidando al hijo. Si el hombre hubiera hecho ese mismo movimiento, también posiblemente hubieran pasado cosas parecidas, ¿no? Y esto no tiene nada que ver contra la salida de la mujer al mercado laboral, porque no se malentienda. Lo que estamos diciendo que eso es, che, ¿y con quién quedan nuestros hijos? Porque en realidad da la impresión, y siempre yo hablo en estos términos, a mí me da la impresión, porque también tenemos un recorrido en algunos lugares de trabajo que uno pudo hacer observaciones, y no solo por esos lugares de trabajo en los que uno estuvo, sino después una observación constante de la realidad en la cual nos vinculamos. Da la impresión como que a veces los padres y las madres van dejando a los hijos en distintos lugares, como si acaso creen que es lo mejor para ellos porque tienen que aprender un poco de gimnasia olímpica, porque tienen que aprender teclado, porque tienen que aprender inglés, porque tienen que aprender no sé qué, después de las 8 horas que estuvieron en el colegio, ¿no? Entonces, decís, che, ¿y vos cuándo estás con tus hijos? Bueno, no, los fines de semana, ¿viste? Que hacemos una reunión familiar. Por eso es un poco motivo, me parece, en esta pandemia, de que estuvieran 24/7, todas las familias juntas. No, eso no tuvo parangón, no tenía precedentes para ser medido. Nunca antes una familia había estado 24/7 junta bajo un mismo techo. Entonces algunos se transformaron y reconfiguraron y fue una aventura, y para otros fue en caos total, ¿no? Entonces a eso me refiero, digo, que en definitiva los hijos dan la impresión que a veces quedan un poco solos a merced de la institucionalización de los hijos, o a merced de la limpiadora que le limpia la casa, de la que le cuida, y después cuando van creciendo dicen, che, pero mi hijo, mi hijo tiene un problema. Eso podríamos traerlo después, porque si no estoy hablando bastante, pero si vos crees que tu hijo tiene un problema, él está siendo esponja. Entonces el problema es de todos, dice Pichón Rivière. El niño está siendo esponja. ¿Cómo? ¿No? Pero bueno. Yo creo que nosotros, si ves mal a tu hijo, a tu hija, acércate a hablar. Si lo ves triste, acércate a hablar. Si lo ves contento, acércate y hablar, ¿no? Si lo ves que está callado, acércate, hablar. Estate ahí con tu hijo, estate con tu hija, conocela, no lo invadas, manejate, trata de ser una persona confiable para que pueda contarte las cosas que le pasan, educada desde chiquito, desde chiquita, en la confianza, ¿no? Estate atento, querelo mucho, estate muy cerca y generar el vínculo más saludable posible con ella, porque de esa forma te vas a dar cuenta inmediatamente cuando le esté pasando algo, y no vas a tener que llegar al momento de que, bueno, mirá, explotó esto, porque las cosas no pasan de un momento para el otro, ¿tá? A no ser que exista un evento traumático en el medio, ¿no? Obviamente, si hay un evento traumático en el medio, pero la mayoría de las cosas que nosotros vemos no son cosas que pasan de un día para el otro, son cosas que se van gestando, que se van armando con tiempo, que se van acumulando, ¿tá? Entonces son cosas a las que no tendríamos que llegar, que las podemos prevenir, ¿tá? Entonces estate cerca, escuchá, hablá y hablar mucho. Hablar sin invadir, y hablar y escuchar, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Esos son los... A ver,
si nosotros conocemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y deberíamos poder darnos inmediatamente cuenta de que la están pasando mal. Si nosotros pudiéramos tener un mínimo de inteligencia emocional, deberíamos poder acercarnos si vemos a nuestros hijos que están mal, nuestras hijas que están mal, y poder preguntarles, che, ¿qué está pasando? ¿No? Y creo que no es tan difícil, y creo que es bien sencillo, pero sin duda es algo que no estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Entonces, después está tiempo para ir a profesionales, a llevar a los chiquilines, a las chiquilinas, al psiquiatra, al psicólogo, a esto, lo otro. Está, sí, para ese tiempo va a haber. Vamos a tomarnos el tiempo antes, y siempre es mucho mejor prevenir que curar. Y además, yo te aseguro que como padre, como madre, si vos lográs hacer este ejercicio, bueno, Nico, hablo, estoy ahí, estoy presente, tenemos confianza, también a vos te va a hacer bárbaro, ¿viste? Vos también te vas a sentir muy bien, y vos también vas a prevenir mucho malestar psíquico y emocional. Capaz que en vez de a los padres alertar de señales que pudieran estar relacionadas a problemáticas de salud mental, capaz que ayudarlos a ver dónde poner el foco para trabajar en prevención, y no exclusivamente como ya ver cuando se está prendiendo fuego la cosa, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, en estos proyectos que Seba te mencionaba al pasar, uno de ellos es Jugando Ando, ya lo mencionamos también porque trabajamos con el juego como metodología de intervención. Entonces, una de las cosas que pudimos evidenciar y seguiremos evidenciando una y otra vez es que culturalmente el juego no es considerado con la dimensión que debería ser considerado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos visto cómo el adulto no juega con sus hijos. No quiero generalizar, pero es que conocemos muchos discursos que nos dicen, no, lo que pasa es que llego cansado, mirá que estuve 8 o 10 horas, me tuve que fumar al encargado, tengo que llegar a cocinar, tengo que, ¿no? Eso por un lado, habilitarlos a tener a veces instancias de juego, o de juego igual, ¿viste? Que se puedan quedar en el piso a los dos, a jugar, y no me refiero a veces, si lo pueden hacer con una Play, como le dicen ahora, un Xbox, bueno, hacerlo, pero si puedes jugar otra cosa, mejor, porque acá la idea es darle paso a la inventiva, a la imaginación, que es propicia de esa edad, que es clave. Si vos no le estimulás, no le proponés espacios para que se generen diálogos, para que se inventen personajes, para que me disfrace, para que nos podamos reír de nosotros mismos, ya ahí en realidad estamos en un aprieto. Pues yo estoy creyendo que él tiene que jugar solo, o lo mando al cuarto a jugar solo, porque acá yo estoy escuchando la tele o tengo que trabajar. Si vos te transformás en un lugar cercano y seguro para tu hijo, para tu hija, bueno, vamos a favorecerle mucho para que pueda estar bien, para que ni siquiera tenga que porque no voy a tener que darme cuenta seguramente de que está sufriendo de algún problema de estos de índole mental, porque no va a llegar, porque estamos cercanos, porque tenemos vínculos sanos, porque podemos hablar, porque podemos orientar en relación a las cosas que pasan con sus amigos, en relación a las cosas que pasan con la maestra, que es un vínculo de autoridad también, en relación a las cosas que le pasan con el estudio, que no puedo aprender, o no me interesa, o no me sale, o bueno, ¿no? Esto también, a veces, claro, en esto del estudio, por ejemplo, ¿no? Y en esta forma, de lo negativo y lo positivo. Claro, yo entiendo, y en esto de la pandemia pasó muchas mamás, muchos papás, claro, haciéndose cargo de tareas, por Zoom, cosas, y haciéndole, pero te que haga cosas, y lo que llorando, ¿no? Entonces, claro, lo que está generando ahí es un registro horrible emocional, ¿tá? Que el niño, la niña, inevitablemente, ese registro emocional va a quedar asociado, después de una repetición, va a quedar asociado con la relación con el aprendizaje, ¿viste? Entonces me voy a sentir mal, ¿tá? Porque se va a generar esto. Si yo lloro, sufro, tengo a alguien resonándome cada vez
que tengo que relacionarme con el aprendizaje y cada vez que me equivoco en algo, voy a generar una emocionalidad que después va a quedar como registro y va a pesar también en la forma en la que yo me voy a vincular en el futuro con el aprendizaje, ¿viste? Los niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Cierra los ojos, párate a pensar, abre los cerrojos que te hacen llorar. Cierra los ojos, párate a pensar. Salga de mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Me cogiste cuando apenas era un niño, entregándome 2 alas para volar. Yo firmé sin leer la letra pequeña donde ponía la hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta que lo raro no era lo de los demás y que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal. Cierra los ojos, piensa en los demás. Tú no sufres solo, quiérete algo más. Cierra los ojos, párate a pensar. Salga de mí, que todo vuelva a ser igual que antes. Durante la cuarentena aumentó el consumo de drogas, destacándose el alcohol y los psicofármacos. Razón por la cual sentimos de suma importancia tratar el tema de drogas y adicciones. La letra pequeña. Atrás de una persona que consume hay toda una familia que sufre. La doctora Natalia Trenchi nos dice: hay que educar en prevención. No barran bajo la alfombra ni crean que solucionan nada con prohibiciones. El partido se gana estando cerca de los chiquilines, alimentándoles sus propios recursos para defenderse. No los dejemos solos. Los invito a recordar la entrevista al psicólogo Paul Ruiz en el programa que hablamos de consumo de drogas en niños y adolescentes en Uruguay. Y con relación a los niños, ¿cuál es la realidad que está viviendo actualmente el Uruguay en los niños y en los adolescentes? Justamente con el tema del alcohol, que hablamos ahí de la pandemia justamente por esto, por el tema del alcohol, con los niños pasa lo mismo, ¿no? O sea, los niños la principal droga que empieza a consumir antes en Uruguay es el alcohol. Por ejemplo, las encuestas de la Junta Nacional de Drogas te dicen que están en el entorno de los 15 años la edad de inicio de consumo. Nosotros tenemos algunas encuestas hechas a unos números considerables que nos muestran inclusive un poquito más abajo, 14, 14.5, en el rango, la parte más abajo de 11, o sea, con personas que en el promedio es 14, 15, pero hay individuos que a los 11 ya están consumiendo alcohol. En nuestras encuestas también, el 16%, la edad más común para la primera borrachera es los 16 años. Entonces ahí tenemos un continuo entre la edad de inicio de consumo y los primeros síntomas vinculados en la primera etapa de la adolescencia, que también es un continuo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos trabajos de prevención en centros educativos y ya no nos pasa que nos llaman para ir a sexto de escuela a hacer talleres de prevención, ¿no? Porque la inquietud por el consumo cada vez está más abajo. Entonces,
ahí tenemos un tema súper importante, que es el tema del alcohol en la niñez. Ya no es el alcohol en la adolescencia o cómo toman los adultos uruguayos, sino que el tema del alcohol en la niñez. Después aparecen otras drogas que van apareciendo secuencialmente con los años. Digámosle, el tabaco queda muy parecido con el tema del alcohol, pero la marihuana ya son unos años más adelante que el alcohol, la primera vez me refiero, ¿no? Lo que dicen las estadísticas de la primera vez. Más adelante aparecen otras drogas, como puede ser, no sé, los alucinógenos o los psicodélicos. Entonces hay como un continuo entre las edades de inicio para diferentes drogas. Lo cual no quiere decir que exista la teoría esta de la puerta de entrada. Son cosas diferentes, ¿no? Porque uno muchas veces escucha por ahí la gente que te dice todo empieza con el alcohol, entonces, y primero el alcohol y después la otra y después la otra. No, mentira, eso no se puede comprobar. No hay evidencia para decir que eso es así, ¿está? Pero sí respecto a las edades, que no es lo mismo, ¿no? Se va corriendo la edad de inicio. Entonces, si queremos prevenir el consumo de alcohol, hay que arrancar bastante más abajo, en torno a lo que usualmente pensamos que tenemos que hacer. Y después hay otro tema que es súper interesante, que también hay trabajos hechos, yo conozco algunos de Argentina, en Uruguay todavía no se han hecho, de ver cómo se asocia la edad de inicio de diferentes drogas. Entonces, por ejemplo, los jóvenes que empiezan a tomar alcohol antes de los 15 años, ¿sí?, empiezan a fumar marihuana también antes que los que empiezan a tomar alcohol después de los 15 años. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, el que empieza a tomar alcohol antes, empieza a fumar marihuana antes. ¿Sí? Entonces, trabajar en la edad de inicio del consumo de cualquier droga se torna un aspecto de la salud pública fundamental. De las políticas públicas y de la salud pública. Si tenemos pibes que a los 11 años están consumiendo alcohol y tenemos que ir ya a sexto de escuela a trabajar sobre el tema para que no haya desbordes, digamos, y además eso se asocia con un mayor consumo de marihuana posterior, es como fuerte, ¿no? Y ahí a los 10, 11 años ya hay que andar en la vuelta mirando a ver qué es lo que está pasando con esos temas. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos a reforzar para trabajar el tema de la prevención en el consumo? Para todos estos padres que nos están escuchando y que después de todo lo que nos planteaste, nos surge esa necesidad de saber qué podemos aportar nosotros desde nuestra casa, qué es lo que sí podemos hacer para poder sobrellevar este tema y que nuestro niño en lo posible no entre en el círculo de las drogas. Hay muchos aspectos. Nosotros a veces cuando hablamos de estos temas les decimos el efecto mesa. El efecto mesa es el efecto mesa familiar y es el adulto como modelo, ¿tá? Muchas veces pasa de que los adultos se preocupan por el consumo de los jóvenes y los adultos consumen a niveles problemáticos, ¿tá? De hecho, cuando tú preguntabas hoy cómo llegaban los jóvenes al alcohol, y yo diría también a la marihuana ahora, una de las principales vías para llegar es a través de los adultos, ¿tá? Entonces tenemos que tener presente eso. La mayoría de las veces el sistema se fisura con los adultos, se rompe, me refiero, con los adultos, y así se llega a las drogas. Entonces dígase que un adulto le da alcohol a un joven, dígase que un adulto invita a tomar alcohol a un joven, dígase que un adulto es miembro de un club canábico y le da parte de lo que tiene a su hijo adolescente. Estoy dando todos ejemplos no hipotéticos, ¿no? Todos ejemplos de cosas que yo veo regularmente que pasan. Entonces, ese es un aspecto fundamental, el adulto como modelo. Después está el hecho de la disponibilidad de la droga. ¿Dónde está? ¿Está cerca? ¿Lejos? ¿Es fácil encontrarla? Ahí aparecen los adultos también en ese lugar. También aparecen las políticas públicas, ¿no? Porque ahí el tema de los puntos de venta de drogas es un temón que otro día podemos charlar si querés. Cuanto más cerca hay un lugar para comprar una droga, más se consume. Está, funciona así. Y después hay pila de cuestiones vinculadas con la personalidad de los adolescentes que se pueden trabajar, vinculadas con el consumo. Por ejemplo, la impulsividad. La impulsividad está vinculada con explorar, con probar sin razonar.
y ahí aparecen las drogas en el medio. ¿Tá? La influenciabilidad social, la capacidad de decir que no. ¿Cuánto un adolescente puede decir que no? Eso es un rasgo de personalidad también. ¿Tá? Esa influenciabilidad, si yo soy un adolescente, si nosotros somos adolescentes, vamos a una fiesta, están todos nuestros amigos, están todos tomando alcohol, es muy probable que nosotros tomemos alcohol. ¿Tá? Entonces la influenciabilidad, a pesar de que no esté bien o no sea buena idea, la influenciabilidad va por esto de explicarles a todos de que no tienen por qué hacer lo que hace la mayoría. Hay que importante la educación desde el hogar, ¿no? Y que los chicos realmente el límite no lo vean desde la tiranía o desde le hago caso porque tengo mamá, papá enfrente, sino también de que ellos incorporen el límite como algo propio, para después cuando salen al mundo poder decir no sin culpa. Y ese límite tiene que ser razonado, además, ¿no? No es solamente la... Sí. Que es no porque, y ahí se explica el por qué. ¿Tá? Eso es fundamental. La influenciabilidad, el decir que no, el trabajo sobre los impulsos. Hay mucho hecho científicamente con esas cosas de cuáles son los rasgos que predisponen a un mayor consumo o menor consumo, y muchas de esas cuestiones se pueden trabajar en el hogar con los pibes, ¿no? Y estas cuestiones, desde tu experiencia como padres, a los padres que estén escuchando, ¿desde qué edad decís que está bueno arrancar? Cuando las estadísticas indican esto que charlábamos hoy, ¿no? Que, por ejemplo, con el alcohol, en torno a los 11 años ya pueden empezar a probar. Vayamos a la media, a la norma. La norma es 14-15. No, yo hago referencia a los padres de cuándo pueden empezar a trabajar en políticas de prevención familiar. Más allá de ofrecer o no el tema de... No, yo voy a eso también. Yo no digo un tema de oferta, digo que si a vos la estadística te dice que en Uruguay a los 14-15 arrancan a tomar, tú un poco antes tenés que estar hablando del tema. Si lo que tú querés es que no consuma. O sea, que no consuma, que consuma menos o que consuma con cierta regulación. ¿Ah? Entonces, a los 12-13 ya deberías hablar del tema. Si no es que ya no te vio a vos tomando algo y no te preguntó ni qué era, y vos le dijiste, no, esto vos no podés, puede solamente papá y mamá porque son más grandes, y que ahí ya haya empezado la explicación. ¿Tá? Pero en torno a los 10 años seguro. Porque, repito, tenemos el imaginario de que empiezan a consumir mucho más grandes y en realidad no. A mí cuando me llevan a los liceos y me dicen, no, mira, queremos que le des un taller de consumo de drogas a quinto de liceo. Yo les digo, perfecto. Si es, le va a gustar el tema, porque a esa edad les gusta el tema. Pero ahí ya están consumiendo hace años, ¿eh? O sea, si vos agarrás a un pibe de quinto de liceo de 16, 17 años, está consumiendo hace 2 o 3 años. O sea que la prevención va a ser mucho más escasa. ¿Ah? Habrá que apuntar un poquito más abajo, ¿sí? Y con los padres pasa lo mismo, ¿tá? Pero yo lo que más invitaría a los padres a pensar y a pensarse es cómo se vinculan ellos con las drogas, porque ese vínculo que ellos mismos tienen con las drogas es lo que va a influenciar lo que sus hijos van a ver en la casa. ¿Tá? Entonces, si yo me crié en una familia donde había personas que estaban borrachos, cosas por el estilo, si yo me crié en una familia donde el alcohol era normalizado y yo era un pibe y ya me daban un vasito de vino, etcétera, 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 voy a crecer con una imagen re diferente de una persona que esté en otro contexto. Entonces está bueno que los padres primero vean ellos cómo se vincula con la droga y cómo muestran eso a los jóvenes, ¿tá? Y después que trabajen sobre los aspectos de los jóvenes vinculados con el consumo, como charlamos hace un ratito. Sin asustar, porque asustar tampoco es una buena idea, sino explicar. ¿Ah? Y esto no solamente va con los padres, sino que va con los adultos en general. Porque, por ejemplo, en los sistemas educativos, cuando vos vas a los liceos, se supone que nadie debería fumar en el predio del centro educativo. Pero vos muchas veces vas y te encontrás con profesores, por ejemplo, fumando en la puerta del liceo. Y a veces fumando tabaco y a veces fumando marihuana. Entonces, eso también es aplicable en esto de qué imagen es la que nosotros estamos dando a los que son más chicos respecto a cómo nosotros nos vinculamos con la droga. Sin duda. Y decime, con relación a cómo abordar el tema,
¿Cuál sería tu recomendación para aquel docente que le llega la problemática de que el alumno tiene problemas con el alcohol, por ejemplo? O para aquel amigo adolescente que sabe que tiene un amigo que todos los fines de semana se emborracha y que va por mal camino. ¿Cómo podemos ayudar? Casi siempre la ayuda va a través de los adultos de referencia, ¿no? Si yo tengo un amigo que está mal, yo puedo hablar con algunas cosas con él respecto al consumo, pero también es importante que los adultos de referencia de mi amigo estén al tanto de todo, o sea, no andar escondiendo o mintiendo. Ese es uno de los principales motivos por los cuales muchas veces hay accidentes por intoxicación por consumo de alcohol. Porque con tal de no llamar a un médico o a la emergencia cuando están intoxicados, para que no se entere todo el mundo, van al punto del riesgo. Entonces, que se enteren las personas que son adultos de referencia es fundamental. ¿Está? En un centro educativo, si un profesor sabe algo de un alumno puntual, es lo mismo. Tiene que informar a los adultos de referencia. El profesor no tiene por qué hacerse cargo de algo que le pasa a un estudiante. Sí puede, por ejemplo, si es profesor de cualquier disciplina, porque cualquier disciplina puede abordar el tema de las drogas, buscar abordar una temática de drogas a través de su disciplina. De hecho, he dado talleres con profesores y hay profesores de historia que aprovechan para hablar de la historia del alcohol, que de hecho la historia más antigua, la droga más antigua de la humanidad. Entonces, vos podés recurrir a disciplinas para poder abordar el tema del consumo. Pero lo más importante es que estén enterados los referentes de eso. Y además, es muy importante eso, para que los referentes además después hagan un abordaje específico, porque muchas veces el consumo de drogas enmascara, o sea, no es que enmascara, está relacionado con otras cosas. Esa es la famosa patología dual. Que la patología dual es, yo consumo mucho una droga, pero consumo porque me pasa otra cosa en realidad. Porque además hay un vínculo muy claro, ahora estamos escribiendo un trabajo sobre eso, a ver si lo terminamos antes del fin de año, con lo que se llama la patología dual, que es cuando una persona consume una droga porque le pasa otra cosa antes. Nosotros sí ya tenemos trabajos publicados donde pudimos ver que los síntomas de depresión están asociados con el mayor consumo de alcohol en jóvenes uruguayos. Entonces, el adulto de referencia es importante que lo sepa, más allá de que se pueda enojar, que muchas veces los jóvenes ocultan la información para que los grandes no se enojen o cosas por el estilo, porque puede estar pasando otra cosa que sea más compleja que el consumo en sí. ¿Se entiende? Y inclusive pasa a nivel de lo que es la suicidología, el estudio, la investigación del suicidio como conducta, como fenómeno, que hay asociado drogas con el suicidio y los intentos de autoeliminación, y una de las más importantes justamente es el alcohol. Entonces es muy importante estar atentos a eso, de por qué también un joven está consumiendo tanto una droga y que pueda estar vinculado con otras cosas que le pasa, como por ejemplo depresión, falta de sentido. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Nos engañaron tantas veces y hemos caído tantas veces. Una más, ¿qué más da? Buscamos encontrar sentido en los rincones más perdidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esas ganas de aferrarse a lo que dicen importante, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, nada más. Tanto más, simplemente estar vivos. A golpes contra la existencia,
buscando inconsistencias, cada cual cómo va. En sus últimos instantes se revelan arrogantes, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo. A nivel mundial, la problemática del suicidio y los intentos de autoeliminación han aumentado en los últimos años. Para la sociedad occidental, hablar de muerte y de suicidio históricamente ha sido un tema tabú. Despertar y ser consciente. Desde los niños de hoy apostamos a hacer visible lo invisible. Y en nuestro país es preocupante la cantidad de adolescentes que le afecta esta problemática. Simplemente sábilo. Es por eso que tuvimos el placer y el honor de invitar al psicólogo y escritor Alejandro de Barbieri para que nos diera diferentes herramientas para poder educar y afrontar este tema en familia desde nuestros hogares. Los invito a disfrutar un fragmento del programa de prevención del suicidio. La depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra y la desesperanza es un predictor, se dice en psicología, en un predictor, o sea, algo que nos da un indicio. Si hay un chico que está triste, lo acompaño, pero si hay un chico que tiene sentimiento de desesperanza, ¿no? Que ya es, nadie me quiere, todo va a estar mal, ¿no? El futuro es espantoso, ya la desesperanza justamente es lo que hablamos pila en logoterapia, es la falta de sentido en la vida, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos que levantar nuestra mirada y estar atentos como padres, como educadores, como psicólogos, para poder ayudar a acompañar ese sentimiento, ¿no? Y que encontrando a alguien que lo escuche, la persona, esa idea de suicidio pueda remitir. Si no remite, bueno, aparecen mecanismos más de intervención activa, ¿no? O sea, llevarlo a la mutualista, llevarlo al hospital, ¿no? Que en algún momento un psiquiatra de guardia lo va a atender, aunque demore muchas horas. Eso sí, la idea de suicidio no remite, ¿no? Pero a veces, con el apoyo familiar, o de un psicólogo, obviamente, o de un equipo, la chica empieza angustiada el viernes, por ejemplo, una chica que me escribió el viernes pasado, y sábado y domingo ya se fue sintiendo un poco mejor, y el viernes me había escrito que se quería matar. Entonces, cuando me escriben eso, yo les estoy mandando un montón de psicólogos que me están ayudando, pero lo puede hacer, estoy haciendo toda esta movida porque es muy importante la reacción de la sociedad, y por eso te agradezco, Pila, que te has interesado profundizar sobre este tema, porque los psicólogos y los psiquiatras están llenos de pacientes y colapsó el sistema. Entonces tenemos toda la sociedad que poner una mirada empática a nuestros hijos y a nuestros adolescentes para escucharlos si están tristes y separar la tristeza de la depresión. La depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra y se sale adelante con todo el apoyo, como todos los tratamientos hechos en tiempo y forma. La tristeza es un sentimiento producto del amor, producto de los vínculos, no duelamos porque queremos, y entonces uno cuando pierde un ser querido o cuando se rompe una pareja entra en un duelo porque es producto del amor, ¿no? ¿Cuál sería la manera de, sobre todo para los adolescentes, como padres enseñarles a hacer el duelo cuando rompen con una amistad o con una relación? Bueno, qué linda pregunta, María José. Ya la adolescencia es problemática, ¿no? En el sentido de la construcción de la identidad, ¿no? La identidad sexual, las amistades, cómo me va en el liceo, ¿no? El otro día puse acá un post, no sé si vos lo viste, porque leí otro post que tenía 400.000 likes de una persona que puso es más importante ser feliz que las notas. Y a mí me desesperó ver eso, porque cualquier chiquilín que tenga 6 bajas no puedo creer que sea feliz, me explico. Si tiene 6 bajas, o sea, si tiene 6 bajas y ni siquiera le importa tener 6 bajas, entonces fíjate en la depresión, fíjate dónde estamos, ¿no? En un panorama donde, bueno, tengo 6 bajas y no me importa nada, o sea, no porque nos importe todo las notas, obviamente, no es el otro extremo, pero las notas hablan del desarrollo afectivo, del desarrollo cognitivo. Entonces, para la adolescencia, si hay una pérdida afectiva, si hay una amistad que se rompe, todo el tiempo estamos haciendo duelos. Desde niños, ¿verdad? Se murieron las mascotas, hay un chiche que lo perdí, no lo encuentro, nació un hermano, ¿no?
hoy mamá no se puede quedar conmigo, o papá tampoco. Todo el tiempo estamos en mini duelos o mini frustraciones que nos van preparando para frustraciones más grandes. Entonces, cuando aparece en la adolescencia una amistad, que hay amistades de fierro, la amiga o el amigo para todos lados, pero por H o por B, que ahí aparecen las redes sociales, ¿no? A cumplir su rol, se rompe, bueno, acompañar al adolescente para que pueda hacer el duelo, porque las amistades se rompen también, porque uno cambió, uno cambia la forma de ser, hay valores de la otra persona que bueno, que en este momento no pegan con lo que yo estoy sintiendo, y con el amor del mundo uno puede separarse y volver a reencontrarse años después, o no, pero también hay que acompañar mucho a los padres a los adolescentes en esta etapa que suelen ser muy críticas, y que la angustia del adolescente nos duele tanto a nosotros los adultos que a veces evitamos que sufran o queremos evitarles el sufrimiento, y con esa sobreprotección no dejamos que se entrenen en lo que es la vida, que incluye la felicidad, incluye el sufrimiento, incluye un novio, incluye una novia que después te deja, incluye que el profe te puso un 1, incluye un montón de cosas lindas, y también incluye el dolor, y eso es importante para la vida. Justamente te quería preguntar, en tus libros y charlas hablas de entrenar en la frustración. Como padres, ¿cómo podemos hacer para poder entrenar en la frustración? Entrenar en la frustración con amor, la frustración amorosa, como vos planteás. Sí, en Educar sin culpa yo le puse así, como vos decís, María José, educar es frustrarse amorosamente, porque hay una cita de Sabater, que es la que abre el libro justamente, que es la de Sabater, dice: el educador debe ejercer su autoridad, lo que en ocasiones será antipático, ¿no? Porque cuando yo le digo a mi hija, le decía cuando mis hijas ya son grandes, tienen 21 y 18, pero cuando eran chiquitas, ahora quiero esto, ahora no, quiero un caramelo, ahora del postre fruta, ¿no? Lo dejamos para después. Uno con todo el amor del mundo, no es decir que no es pegar, no es agredir, no es maltratar, no es gritar, es el amor del sí y el amor del no. Eso es la frustración que dice Sabater. Sabater dice: el educador debe ejercer su autoridad, que autoridad no es autoritarismo, ¿no? Porque la relación es asimétrica, es un niño y el padre es responsable, como en la escuela, ahí está la maestra, y está la directora, y la directora tiene el inspector, siempre hay asimetrías. Uno puede tener una relación muy afectiva y muy cercana, pero tengo una responsabilidad de mi rol. Entonces, debe ejercer su autoridad. Lo que en ocasiones caerá antipático, pero debe serlo, dice Sabater, termina así la cita, porque educar en buena medida es frustrar. Una frustración amorosa que en el fondo es darle la bienvenida al mundo, no meterlo en un mundo, no mentirle de que todo es posible, porque no todo es posible, me explico. De repente a mí me sale correr 100 metros bien y sos un crack, pero me cuesta matemática. El que es un crack en matemática le cuesta correr, me explico. El que es un crack en lenguaje le cuesta geografía. O sea, eso es lo que los chiquilines van aprendiendo también en la escuela y en el liceo. Los dones de cada uno, las dificultades de cada uno, o sea, las frustraciones, ¿no? De que no todo el mundo te va a querer o va a satisfacer tu deseo cada vez que tú tengas un deseo. Y ahí es donde aparece la frustración. O sea, la frustración en el fondo es el límite, y en el fondo es la humanidad. Lo preparo para que sea humano, porque si no se frustra nunca el chico, entonces cuando mañana la novia lo deja o el profe le pone un 1, aparecen las autolesiones y los cortes, porque es un psiquismo muy frágil para poder soportar el dolor. En el fondo, las mini frustraciones desde los 2 años a los 3 años, acompañando la edad de cada uno, no es abandonar un hijo. Papá, ¿me pones la campera? Tenés 5 años, te la podés poner vos, me explico. Si está trancado, lo ayudo, me explico, a que se ponga intervengo, acompañando el proceso psicomotriz del niño, pero sabiéndome retirar también, porque una vez que el niño se pone la campera solo, se higieniza solo, puede ir al liceo solo si es adolescente, está creciendo en autoestima, en autonomía, en independencia, en seguridad, en confianza en sí mismo. Y eso es lo que anulamos cuando sobreprotegemos sin darnos cuenta. Entonces, la frustración es parte de la vida. Es otra cosa que nos enseñó el coronavirus, María José, que la vida no siempre es linda, que hay dolor, hay muerte, hay duelos. Entonces, ¿cómo nuestros chiquilines? Ese es un ejemplo que tú me preguntabas, ¿cómo? Ahora sí, ahora no, me explico. Papá, ¿puedo tal cosa? No. ¿Me puedes llevar? No, vas en bicicleta, hoy no te puedo llevar al liceo. Hay tormenta, te llevo, no te preocupes, me explico. Darle herramientas para que se maneje. Todo el tiempo hay frustraciones, pero no quiere decir frustrarlo, claro, porque a veces se confunden, no es maltratar, no es pegar, no es gritar, no es se hace lo que yo digo porque yo soy tu padre, ahí perdiste la autoridad, hay que hacer tal cosa, tu madre no está, o tu padre no está, o estoy sola, estoy solo, ahora, me explico, yo me baño, vos bañate vos, y dejá el baño limpio cuando salgas, pasá un trapo de piso, o sea, y ahí vamos acompañando a nuestros hijos
en su desarrollo, ¿no? Qué bueno que aclaras esto de la frustración, de que no es autoritarismo, porque cada vez que se escucha en redes la palabra frustración se considera a veces como que es de carácter negativo, cuando en realidad Totalmente. lo estás preparando para la vida, porque la vida de por sí te va a frustrar. Entonces, como vos decís en uno de tus libros, en Educar sin culpa, después viene el adolescente y dice, papá, me mentiste. Me mentiste porque le vendiste un mundo, ¿no? Un mundo que no es. Entonces, de hecho, creo que el éxito del libro, que salió en varios países, es por eso, porque teníamos asociado la palabra frustración como si le hiciéramos un daño al chicle. Por eso hay muchos padres con culpa que no se animan a decirle que no. Parte, María José, también porque venimos de una historia dictatorial, o venimos de padres o madres abusadores, que era otra época, ¿no? Se hace lo que yo digo, incluso maltrato. Entonces aparece el no, y hasta inconscientemente creo que reaccionamos como, no, yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí. No, lo que usted sufrió lo trabaja con un psicólogo, pero este chiquilín, si no sufre, no crece. O sea, si no sufre es un psicópata, que son los que no sufren. Pero es el término medio de el sí, el amor del sí y el amor del no. Porque como tú dijiste, la vida no le va a mentir, la vida lo va a frustrar, el novio lo va a dejar, por suerte, o la novia lo va a dejar si es un controlador, el profe le va a poner un 1 si tiene 6 bajas, pero también lo va a ayudar a crecer y le va a dar las herramientas para que supere las bajas que tiene. No lo va a dejar tirado. Entonces, la frustración es parte de la vida, ¿no? Felicidad y sufrimiento. Como decía Borges, que me encanta, dice, en un mismo día uno pasa del paraíso al infierno, ¿no? Entonces tenemos que darle las herramientas a ese adolescente. Si se acostó de noche y tiene un mensaje, ¿no?, del novio, o ve que su novio le fue infiel, o su novia, que pueda ahí autorregular su bronca, su enojo, su rabia, que la pueda autorregular para usarla humanamente. Boris Cyrulnik plantea justamente que hay 3 características para fomentar la resiliencia: el lenguaje, el sostén, la red de sostén afectiva y la autoconfianza en uno mismo. Me voy a poner acá que aparte de este cargador no va a fallar. Entonces el lenguaje es lo que tú hablaste hoy al principio, Majo. La capacidad para hablar de lo que nos pasa es lo que nos separa de los animales. Entonces, hablar de las emociones es identificar las emociones, validar las emociones, entre comillas, negativas que a veces tienen nuestros hijos, ¿no? O sea, estoy cansado, estoy triste, estoy enojado, validarlas para que pueda hablar de lo que le pasa, y después encontrar una red de sostén afectivo, la maestra, los compañeros. Por eso un indicador preocupante, no lo nombré hoy, va a ser el aislamiento. Si mi hijo se aisló, me explico, si le gustaba el fútbol y ahora dejó, le gustaba cantar y ya no canta más, o sea, se va aislando, que la pandemia generó mucho aislamiento, entonces la salud mental está en juego. Y la otra es la autoconfianza, por eso dejar de sobreproteger, ¿no? Sobreproteger es desproteger. Cuando yo sobreprotejo, afecto la autonomía y afecto la confianza de mi hijo para que pueda salir por sí mismo, para que se pueda levantar solo, para que pueda no resolver un problema que tuvo en el liceo o que tuvo más tarde en el trabajo, ¿no? Que cómo podemos desde nuestros hogares trabajar como agentes de salud mental. ¿Cómo podemos trabajar en la empatía? Bueno, primero que si mamá está en terapia o papá está en terapia o está yendo al psiquiatra, hacer comentarios positivos, porque muchas parejas, y a veces más los varones que las mujeres, tu madre está loca, porque ¿no? O tu padre está loco. O sea, primero entender que la salud mental es un tema sano, es un tema que con ayuda se sale adelante, y es un gran drama para todo el mundo, los casos de depresión que hay en nuestro país. También entender el límite. Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, dice: el lamento del depresivo, nada es posible, típico del depresivo, ¿no? Nada es posible, solo es posible en una sociedad que le hizo creer que todo era posible. Entonces no le podemos hacer creer al botija que todo es posible, no, tenés que elegir, no se puede todo, me explico. Entonces esa herida narcisista de que no se puede todo es enfrentarte con el fracaso, y ese fracaso es enfrentar con el límite del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ayudándolos a vivir como ser humano, no como robot, haciendo ejercicio físico en forma regular, porque la salud mental incluye la salud del cuerpo, enseñándoles a manejar el estrés, que es clave para no caer en un estrés crónico, siendo agradecidos, a trabajar mucho la inteligencia espiritual, que tiene que ver con aprender a valorar la vida, a ser agradecido. Mira, hijo, este no es mi trabajo ideal, pero gracias a este trabajo tengo un equipo de gente fantástica, cuando pueda me voy a ir, estoy haciendo un posgrado para ver si puedo cambiar, y si no puedo cambiar, quédate tranquilo que yo, para lo que me capacité, o sea,
adultos que estén en paz con su propia vida, ¿no? Yo creo que haciendo ejercicio, sabiendo manejar el estrés, ¿no? Sabiendo que somos humanos y no robots, o sea, aprendiendo a liberarnos de la perfección, es una manera de cuidar la salud mental también, ¿no? Para los padres que tienen niños pequeños, mucha paciencia, pero cuídense mucho ustedes, porque hiper cuidar a los hijos hace que se hiper descuide la pareja. Hay muchas parejas también en crisis con la pandemia, porque estar todo el tiempo, los que estuvieron, ¿verdad?, en cuarentena, en Zoom, fue muy exigente. Primero la empatía de sé lo difícil que es. Cuando mis hijas eran chicas, no estaba el iPhone, tenían la computadora que había que sacarla del cuarto, o sea, viste que soy un viejo. Pero después vino el celular, entonces no pierdan la paciencia en ayudar a tus hijos a regular, ¿no? A regular las emociones. Es muy desesperante, es muy cansativo, como dicen los portugueses, ser padre, pero también educar es cansarse amorosamente. No te lo van a agradecer ahora lo que tú estás haciendo por ellos, pero ya cuando tengan 12, 14, 15, cuando veas que a poquito, no te precisan para todo, también te va a llenar de orgullo que te puedan llamar si te precisan. Claro que sí, no es abandonar a los hijos, pero también saber que los hijos son capaces de bañarse solos, de limpiar la casa solos, de cocinar, ¿no?, de ayudar en lo que puedan, no sé, y eso les da herramientas para la vida. Así que mucha paciencia y mucha fuerza para esos padres, y recuerden que el tiempo es lo más lindo que tenemos para dar a nuestros hijos, ¿no? Es el tiempo. Y entonces cuando sean más grandes, ya van a construir su propia vida, su mundo, sus vínculos, y te van a precisar de otra manera, con otra distancia. Por eso es muy importante, cuídense ustedes mismos, porque por hiper cuidar a los chiquilines, nos estamos descuidando a nosotros mismos, tengamos pareja o no. O se descuida la pareja, o se descuida la vida del propio adulto que termina cansado, ¿no? En La vida en tus manos, el capítulo 5, pongo los síntomas de sobreprotección. Un síntoma es el cansancio, porque si yo tengo que estar resolviendo cosas que mis hijos pueden resolver por sí mismos, no puedo más después. O sea, tiene 8 años y le ato los cordones, tiene 8 años y le limpio la cola, no. Ya se puede higienizar solo, tenés que educarlo una semana, va a gritar como que el padre. Limpiarle, hijo, tenés 8 años, te puedes limpiar la cola solo, y ese odio de 2 minutos de tu hijo no es un odio, es darle las herramientas para que tu hijo crezca y mañana no te precise. Para eso, te va a precisar para un montón de otras cosas. Para eso no, entonces ahí se va a lograr autonomía, confianza. Así que mucha fuerza a los padres que están educando en estos tiempos tan desafiantes, ¿no? Para los padres adolescentes, los adolescentes sufrieron mucho en la pandemia. 2020 fue distinto que el 2021, ¿no? 2020, si bien en Uruguay nunca tuvimos cuarentena obligatoria, pero fue como casi, ¿se acuerdan? Todo el 2020. Entonces los adolescentes estuvieron muy solos. Entonces, sí, el adolescente solo, encerrado en el cuarto, al principio, los que tienen temperamento más introvertido estaban de fiesta, porque no tenían que interactuar con nadie, todo por Zoom, no prendían la cámara y chau. Pero después, si tenés un hijo que es introvertido, al otro año, cuando ya la pandemia se cronificó, digamos, ahí pude haber sufrido mucho más, porque lo que era cómodo al principio ahora es una dificultad para el relacionamiento social, ¿no? Entonces, los adolescentes son espejos de nuestros valores. Mucha paciencia, mucho amor, hablar, comunicar, estar atento a lo que precisan, postergar la edad de inicio de consumo de marihuana, de alcohol, todo lo que se pueda, hasta los 18, hasta los 19, hasta los 20, los 21, cosa que después, cuando vas a tomar, va a haber menos chance de que el consumo sea problemático. Es nuestra responsabilidad. Somos padres y ellos nos precisan. Hablar, generar los canales de comunicación o de una salida de casualidad donde se da una conversación a veces sin darnos cuenta, que estemos disponibles, porque padres frágiles no dejamos que nuestros hijos se apoyen en nosotros cuando los padres a veces estamos pidiendo que nos quieran nuestros hijos. Tu autoestima no se nutre de que tu hijo te quiera, porque a veces de esa manera no le estamos dando a los adolescentes un adulto en el cual apoyarse. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Puedes cambiar el mundo
todo, tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quieres un cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad para cambiar el mundo. Empiezo por mí, empiezo por mí. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante. Llegando al cierre de esta segunda edición del programa especial de los niños de hoy, queremos agradecerle a todos los que forman parte de la tribu. Sí, a vos que estás del otro lado y que domingo a domingo esperabas las 15 horas para hacer la tribu, prender el fuego y sentirte abrazado en familia. A vos te queremos dar las gracias. Queremos agradecer también a todos los invitados que dispusieron de su tiempo, conocimiento y experiencia para compartirla en familia. Agradecemos a la radio Láser FM por poder disponer de una hora semanal para hablar de las diferentes inquietudes y problemáticas que debemos afrontar como padres en este siglo XXI. Agradecemos también a la radio El Mojón 66 que nos retransmitió y permitió entrar en más hogares. Les deseo para este próximo 2022 que nos encuentre unidos, que las distancias entre cada uno se acorten y que las diferencias cada vez sean menos. Deseo que los niños sean felices, que puedan ser ellos mismos, que puedan tener sueños, ilusiones, ganas de vivir. Que cada niño de este país y del mundo tenga un adulto responsable que los motive, que los anime a crecer. Les deseo que en cada hogar reine el amor, la abundancia, la paz, el trabajo, la fantasía, la alegría y las ganas de día a día luchar por un mundo mejor. Desde los niños de hoy y en lo personal, yo, Majo Corso, hacer este ciclo me hizo muy feliz y me hace muy feliz. Hemos aprendido en tribu mucho, hemos crecido mucho y hemos podido sobrellevar este segundo año de pandemia, que el primer año nos agarró desprevenidos. No, como familia no estábamos preparados para poder enfrentar un confinamiento. A veces se nos hizo cuesta arriba a muchos el tema de poder sobrellevar
la escuela virtual, porque uno como padre no está acostumbrado a enseñar a leer, a escribir, a resolver problemas de matemática. Y en esta pandemia hemos crecido todos como familia. Así que para este 2022 les deseo que en cada hogar reine la paz y el amor. Sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Si tu razón no da de más, enciende el alma, prende el motor. Hoy compartimos la segunda parte de lo mejor de los niños de hoy, temporada 2021. En este programa compartimos diferentes fragmentos de las entrevistas de violencia intrafamiliar, salud mental en niños y adolescentes, consumo de drogas en niños y adolescentes en Uruguay y prevención del suicidio. Los espero el próximo domingo, ya en el 2022, para seguir compartiendo este espacio, para disfrutar las repeticiones de los mejores programas que han marcado un antes y un después en nuestra tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.